Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la sexta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído una criatura al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Amén, amén. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos prácticamente con el tema de ayer, de la tristeza que los discípulos de Jesús ya están viviendo porque han escuchado a Jesús hablar de su próxima salida o éxodo o partida, o sea, de que Él se va y regresará al Padre. Y los discípulos están no solamente confusos porque no entienden las palabras de Jesús, están desconcertados porque ¿cómo se les va a ir el Hijo de Dios, el profeta, el tanto esperado por el pueblo de Israel? Y más cuando Jesús les ha dicho que será arrestado, que será condenado, que morirá, pero que resucitará al tercer día. Pero todo esto los discípulos no logran comprenderlo. Y en cierta manera es difícil para Jesús, aún para Él, poderles hacer entender a qué hace referencia todo eso de que un poquito más ya no lo verán y un poco después más lo volverán a ver. Cuando para la mentalidad judía de aquel tiempo, pues la resurrección no era un tema de todos los días. Pero Jesús les dice que el Espíritu que Él les mandará cuando Él regrese al Padre, les hará entender todo este misterio de la salvación, particularmente el significado de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Dice el Evangelio de hoy: Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Jesús les hace ver de que no solamente la pasión y muerte de Él, que está por empezar, los confundirá y los meterá en un tipo de shock, porque no sabrán qué hacer y muchos de ellos, bueno, la mayoría de ellos, abandonan a Jesús y el Pedro mismo, el primero de este grupo, pues aún niega que lo conoce, ¿no? Pero no hay forma de prepararlos para lo que ya viene a venir. Es como lo comentaba el día de ayer, ¿no? ¿Cómo explicarle a alguien la experiencia de la muerte de un ser querido si nunca lo has vivido, ¿no? No es algo que se puede explicar, no es algo que te puede preparar. Por más que le compartas a una persona tal experiencia, simplemente no la logras entender hasta que no pases por esa experiencia, hasta que no la pases ya viendo hacia atrás. Puedes, en cierta manera, poner en su lugar no solamente la experiencia de la pérdida, la ausencia, el vacío que deja ese ser querido en tu vida, y también de la paz cuando
uno finalmente se reconcilia con la muerte, y aún también en cierta manera el cierto gozo de que la muerte no es el fin de la vida. La muerte se transforma la muerte se transforma en la resurrección que se nos da a la vida eterna. Así que Jesús, por más que quiere explicarle a sus discípulos, simplemente no puede. Y confía de que después de que vivan esa experiencia, aunque será muy diferente la forma que Jesús vivirá su pasión, muerte y resurrección, Él lo vivirá literalmente. Él sufrirá físicamente el dolor, la muerte misma. Los discípulos solo vivirán la tristeza, la angustia de que su Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, es arrestado, condenado y entregado a los romanos para que sea crucificado. Ellos vivirán también la confusión de la resurrección cuando las mujeres, que son las primeras que experimentan la tumba vacía, y después las primeras apariciones de Jesús resucitado, por ejemplo María Magdalena, y que no saben qué hacer con esas noticias, ¿no? Así que no es hasta que pasen por esa experiencia y hasta que tengan el encuentro con Cristo resucitado que finalmente todas estas palabras que Jesús les está compartiendo caerán en su lugar y entenderán. Y también por encima de todo esto, Jesús les promete que les enviará el Espíritu Santo, el Espíritu que viene del Padre y del Hijo, para que les comunique todo la verdad en torno a estos eventos y después de lo que vendrá después con el nacimiento de la iglesia. Si ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Y ahora Jesús da un ejemplo de la experiencia de una mujer que está por dar a luz. Uno puede imaginar esto. Bueno, este evangelio es escrito por un hombre, Juan, ¿no? Y cómo el evangelista puede compartir esa experiencia de una mujer dando luz, de la angustia, del dolor que sufre antes y durante el parto, ¿no? Y después el gozo y alegría que vive después de que ya esa criatura viene al mundo, que toda esa angustia, ese dolor desaparece y es transformada en gozo al ver esa criatura en sus brazos. Bueno, lo que Juan describe aquí son simplemente lo que quizás él mismo observó en el parto de alguna criatura, el nacimiento de una criatura. Esta experiencia de angustia y dolor del parto y del gozo del nacimiento, también el profeta Isaías creo que en el capítulo 69 hace alguna referencia de estas. Sí que es una referencia a esa experiencia de dolor y gozo. Dolor por la experiencia de sentirnos abandonados, por sentirnos de que Dios ya no está con nosotros, y después el gozo de saber que no es así. Dios no nos ha olvidado, y en el caso de Jesucristo, de que la muerte no ha sido la última palabra. La resurrección se impone sobre la muerte y nos dice que la muerte ha sido conquistada. Así que ya no hay por qué temer más a la muerte, ¿no? Y con esta experiencia del embarazo que simplemente el evangelista está describiendo, puesto que no sabe nada de la experiencia, yo creo que esta imagen de la mujer dando luz sería para que una mujer lo describiera desde su propia experiencia, ¿no? Nosotros como hombres simplemente pensamos que describimos esa experiencia, pero no tenemos ni una idea. Se necesitaría de una mujer que con sus propias palabras pues describiera lo que es esa experiencia del dolor durante el parto y del gozo al ver la criatura en sus brazos. Dice, cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado la luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído una criatura al mundo. Sí, yo le he preguntado a algunas mamás acerca de esa experiencia, sí, lo narran de esa misma manera, pero una cosa es que te lo describe, otra cosa es que lo viva, ¿no? Y nosotros como hombres pues simplemente no podemos
no podemos palpar y verdaderamente quizás compartir lo que es esa experiencia, puesto que solamente lo vemos desde fuera. Y ahora vienen en este último capítulo unas palabras que le dan una nueva dimensión a la oración, porque hasta ahora los discípulos cuando oraban se dirigían a Dios principalmente, pero ahora Jesús les está diciendo que orar en el nombre de Él ahora les otorga no solamente una nueva dimensión de la oración, sino una nueva eficacia, puesto que al regresar a la derecha del Padre, ahora Él ya interviene, o sea, Él es el intercesor entre sus discípulos, entre la iglesia y Dios Padre. Así que se nos da una nueva dimensión y una nueva eficacia de la oración en el nombre de Jesús. Dice, así también ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y se alegrará su corazón. Recordamos que el día de ayer Jesús decía que un poco más y no lo volverán a ver, pero un poco tiempo después lo volverán a ver otra vez. O sea, de que ellos lo verán a Él. Aquí Jesús dice que Él los verá de nuevo, lo cual quizás hace referencia a las diferentes apariencias de Cristo resucitado que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Mateo y Juan. Y ahora finalmente vienen estas palabras que ya mencioné. Aquel día no me preguntarán nada. Hace referencia de que el Espíritu que Jesús enviará a sus discípulos y a la iglesia, pues continuará la revelación y continuará enseñándoles y afirmando lo que Jesús ya les enseñó, y también les hará ver lo que está por venir para la iglesia y los preparará para que puedan responder a los retos de la misión que Dios les ha encomendado. O sea, aquel día no me preguntarán nada porque el Espíritu de Dios se los enseñará. Y la última parte de este capítulo 24 dice, amén, amén, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Aquí nos da la impresión de que tan solo con la fórmula del nombre de Jesús, parece que Jesús nos ha dado, pues, digamos, un cheque en blanco para pedirle lo que deseamos, lo que sea, y que Él nos los concederá. Y en realidad no es esto a lo que Jesús se refiere, porque esto de que todo cuanto le pidan al Padre tiene que ser según la voluntad de Cristo, según el plan de salvación de Dios en Cristo, ¿no? Así que cuando decimos esto de que todo cuanto le pidamos al Padre, se tiene que entender en la cuestión de esta frase de en el nombre, en mi nombre, el nombre de Jesús, que puede significar una serie de cosas. Entre ellas, una de ellas puede ser orar por las mismas cosas por las cuales Jesús oraría si estuviera en mi lugar. O sea que hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Cristo. No mi voluntad, no mis caprichos, no mis deseos. Número 2. Orar con la misma actitud con la que Jesús oraba. Es decir, con reverencia, dependencia y sometimiento a la voluntad del Padre. A Jesús no se le puede entender sin su sumisión a la voluntad del Padre. Y nosotros como discípulos, entonces también estamos sometidos a la voluntad de Jesús. Así que todo cuanto pedimos tiene que ser visto y entendido dentro de esta sumisión a la voluntad de Jesús que nos une al Padre. Y número 3, esto de orar y pedir en nombre de Jesús puede hacer referencia a la obra realizada por Jesús en la cruz. O sea, de que todo cuanto pedimos es parte de este plan de salvación. Y así que si nosotros nos atrevemos a pedir algo en nombre de Jesús, tiene que conjugar, tiene que ser visto dentro de este plan de salvación que incluye la cruz. O
Así que no simplemente es pedir lo que uno quiere, lo que uno desea a sus anchas. No es un cheque en blanco lo que Jesús nos da con esta forma o con esta nueva dimensión y esta nueva eficacia de la oración. Todo tiene que ser visto dentro de la actitud de Jesús en torno al Padre, dentro de la voluntad de Jesús en torno al reino de Dios y en torno a la voluntad de Dios Padre. Así que es en estos términos, en cómo se tiene que entender esto, cuando le pidamos al Padre, aún en el nombre de Jesús. No es una fórmula mágica, no son palabras mágicas que después forza a Dios a que atienda nuestras súplicas, simplemente porque decimos el nombre de Jesús. No, tiene que ser según la voluntad de Jesús para la misión que Él nos ha encomendado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.